Acción Ciudadano frente a la Pobreza presentó los resultados de su estudio en COVID-19, producto de una encuesta telefónica que realizó a nivel nacional. Recabó información sobre 4 indicadores: empleo, ingreso, salud mental y alimentación durante la pandemia del coronavirus. Los datos reflejan que en mayo del 2020 había una tasa de desempleo de 8.9 millones de personas, pero el índice de empleo se recuperó y para marzo del 2021 la cifra fue de 4.2 millones de personas sin trabajo. En el sector formal, 1.6 millones de personas siguen desempleadas, mientras que en el informal son 2.6 millones. Las mujeres son las que más han padecido por la falta de trabajo. En nivel socioeconómico bajo tenemos al 47% de la población, mientras que si nos vamos al nivel socioeconómico alto, tenemos el 35%. El problema del empleo fue un problema realmente central en el país. O sea, en el segundo trimestre del año 2020 perdimos un poco más de 12 millones de empleos formales e informales. Para muchas familias los ingresos se fueron a cero. Sobre salud mental, el estudio reflejó que 1 de cada 3 mexicanos sufren síntomas severos de ansiedad. En el nivel socioeconómico bajo, la prevalencia es doble. Además, la encuesta señaló que el 28% de la población está viviendo depresión. Las mujeres son el porcentaje más afectado. ¿Qué se puede deber esto? Pues a que tienen los pobres mayores niveles de estrés y mayores dificultades en general para hacerle frente a todas las presiones y necesidades económicas que conlleva esta crisis. La encuesta también reveló que en agosto del 2020, 25 millones de personas habían dejado de tener acceso a una adecuada alimentación y esta cifra sigue creciendo. Con la inseguridad severa, este es un fenómeno realmente muy consistente a lo largo de los meses. Empezó en 12% en mayo, y paulatinamente ha ido aumentando puntito a puntito, mes a mes, hasta llegar a marzo de este año a 17%. Y aquí estamos hablando de personas que tienen hambre, de personas que han pasado los últimos días sin comer. En cuanto al gasto de las personas que se enfermaron de COVID, 5 de cada 100 no pagaron nada durante su padecimiento. El 14% destinó menos de 1,000 pesos. El 45% gastaron entre 1,000 y 10,000. A 28 de cada 100 les costó entre 10,000 y 50,000 pesos. El 6% tuvo que desembolsar entre 50,000 y 100,000 y el 2% se gastó más de 100,000 pesos. Las estrategias que están siguiendo las familias para sobrevivir a la crisis económica son pedir prestado y empeñar sus artículos de valor. Que no hemos tocado fondo. La pobreza sigue aumentando y esto es con información de este año a 2021, aumenta de 51 que tendríamos en diciembre de este año a 54% en marzo. Y en la parte económica, sí, mostrar que el choque está siendo estratificado, independientemente de que el choque sea mayor sea menor en la parte alta, está siendo mayor en la parte baja, y eso hace que nos movamos a una situación de polarización donde entonces las opciones de movilidad social para la población se reducen. En conclusión, el estudio reveló que la pandemia sigue afectando el bienestar de la población, que el patrimonio de los mexicanos está en riesgo y que los más afectados por la crisis durante esta pandemia han sido el nivel socioeconómico bajo. Cintia Coleote, Imagen Noticias, Puebla. Le quiero mostrar esta tabla porque al final del día, vaya, enfermarse de COVID-19 en este país sí representa una erogación muy importante para las familias. Hace unos días, la semana pasada, Andrés Manuel López Obrador decía que ese es uno de los únicos países del mundo donde la gente que se enferma de COVID no paga un centavo y que todos tienen una cama de hospital garantizada. Qué mentira tan terrible, sobre todo en los meses más aciagos, más duros de la pandemia, que fueron pues en las diversas rachas que hemos tenido, mayo del año pasado, luego noviembre, diciembre, enero, parte de febrero de este año, donde la gente hacía verdaderas maromas para poder obtener un tanque de oxígeno, comprar un concentrador, comprar los medicamentos, llevar los medicamentos a los hospitales, donde la gente simplemente ya no cabía en los hospitales. Y el dato no miente, el dato estadístico, la encuesta no miente. Fíjese, estamos hablando de que entre el 45%
y el 28% de los que se enfermaron tuvieron gastos entre 1,000 y 50,000 pesos. Si nosotros sumamos estos dos datos, estamos hablando de cerca del 70% de la población, más de 2/3 partes de la población, que tuvo gastos entre 1,000 y 50,000 pesos si se enfermaban de COVID, porque simplemente el sistema sanitario de este país no tuvo los recursos suficientes para poder hacer frente a esta condición, que es dinero obviamente que no se tiene ni presupuestado, ni guardado, ni listo para hacer frente a la contingencia, y entonces ello tiene como consecuencia incurrir en deudas. Las familias terminaron endeudadas o terminaron sin bienes, porque si había un carro se tuvo que vender, malbaratar el carro. Si había un terreno o alguna casa que era parte del patrimonio de la familia, se tuvo que vender o malbaratar, y en el peor de los casos se tuvo que acudir con el agiotista. Verdaderamente duros estos datos, que finalmente tendrían que generar una reflexión en el gobierno acerca de cómo cambiar estrategias para que, en caso de que una familia, una persona en una familia se enferme, no exista en realidad esta erogación.